La ciudad estaba destruida, las personas estaban muriendo y parecía que no había esperanza, hasta que la madre de Arturo habló: yo soy una onironauta y sé cómo acabar con esto. Eso fue lo único que dijo, y ante la mirada atónita de Arturo y su padre, la mujer abrió una especie de portal, y en un instante se encontraban en otro lugar, un lugar pacífico y hermoso. Era como un campo vacío lleno de luz. Arturo y su padre estaban muy confundidos. ¿Dónde estamos, mamá? ¿Cómo llegamos aquí?, preguntó Arturo en repetidas ocasiones, pero su madre solo estaba callada, parecía que estuviese pensando en algo muy importante. El padre de Arturo solo miraba a su alrededor sin poder comprender nada, y después de un momento dijo: Paola, ¿qué es lo que está pasando? Explícanoslo, por favor. La mujer por fin habló: nos encontramos en un mundo distinto, no es nuestro mundo, ni el mundo onírico, es otra dimensión distinta a la nuestra. Como esta existen muchas otras, más bien son infinitas. Algunas realidades son casi iguales entre sí, con pequeñas diferencias casi imperceptibles, pero hay otras que son hostiles y aterradoras. Esta en especial es una de mis favoritas. Aquí no hay nada, es un lugar donde puedo venir a relajarme y meditar un poco. ¿De qué hablas, mamá? ¿Habías estado aquí antes? ¿Por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó Arturo, y antes de que pudiera seguir preguntando su padre lo interrumpió: ¿de verdad eres una onironauta? ¿Cómo es que yo no estaba enterado? Creí que yo era el último. Yo no puedo hacer lo que tú haces, yo solo puedo ir al mundo onírico, o más bien podía hacerlo. ¿Cómo es que puedes hacer esto? No soy en realidad una onironauta como tú, respondió Paola, yo puedo transportar mi cuerpo a través de las dimensiones a voluntad. Verás, al parecer he podido hacerlo desde siempre. Yo nací en una dimensión diferente, no estoy segura de cuál, pero es una versión de tantas casi idénticas a tu mundo. Estuve viajando entre dimensiones durante toda mi vida sin saberlo, en algún punto me perdí entre ellas, sin saberlo viví mi infancia en lugares distintos, algunos con leves desórdenes temporales, pero nunca me di cuenta, hasta que por accidente me encontré conmigo misma de otra dimensión. Esto me llenó de miedo y abrí involuntariamente un portal que me llevó al mundo onírico. Ahí, me encontré con un embaucador que, haciéndose pasar por mí, intentó engañarme para que lo ayudara a escapar de su prisión. Afortunadamente Marcus me encontró, me salvó del embaucador y me ayudó a canalizar mis poderes, hasta que pude salir de ahí y llegar a su dimensión, la dimensión de ustedes, la única que conocen. Él me crió como una hija hasta el día en que murió, poco antes de que yo te conociera en persona. Marcus, mi maestro, el que me enseñó a ser un onironauta, interrumpió sorprendido el padre de Arturo. Así es, respondió Paola, él me hablaba mucho de ti, decía que tenías habilidades únicas y que heredarías su puesto cuando él ya no estuviera. El día en que los embaucadores lo atacaron, él tuvo tiempo de salir antes de morir, yo lo estaba cuidando mientras dormía, él me hizo prometer que no lo despertaría sin importar lo que sucediera, y así lo hice. Cuando despertó ya estaba muy mal, con sus últimas fuerzas me dio tus datos y me dijo que te buscara, él estaba seguro de que te encontrarías bien, dijo que contigo estaría segura. Fue entonces cuando viajé a esta ciudad y te encontré. Arturo estaba callado, sin embargo se veía un halo de emoción en su rostro. Sus dos padres eran seres extraordinarios y ahora los admiraba más que antes. Por otra parte, su padre se mantenía serio. Era muy difícil de aceptar toda esa información, pero no había mucho tiempo para discutirlo. El mundo seguía siendo atacado por embaucadores. Paola dijo: debemos hacer algo para detener toda esta destrucción. Tenemos poco tiempo, pero creo que es lo que debemos hacer. Escuchen atentamente. Tantibus es una deidad con poder casi infinito, sin embargo todo su poder se reduce únicamente al mundo onírico. Él puede expulsar a cualquiera que lo ponga en peligro, sin embargo en nuestro mundo él no tiene más poder que el que nosotros seamos capaces de imaginar. Él no puede expulsarnos de nuestro mundo, no puede hacer nada, sigue siendo muy fuerte pero no invencible. Entonces ¿es plan es pelear con él y matarlo, tan simple como eso? No, dijo el padre de Arturo, no podemos matarlo, el portal está abierto, si lo matamos no lograríamos nada, el portal seguiría ahí y los embaucadores también. Lo que debemos hacer es encerrarlo de nuevo, regresarlo al mundo onírico, pero eso sigue siendo imposible, ya que en nuestro mundo nosotros no somos más que humanos, no podemos hacer lo que hacemos en el mundo onírico. Te equivocas, dijo Paola, todos los humanos somos capaces de hacer lo que queramos, estamos programados para creer que no, para creer que somos inferiores, que solo estamos hechos para ser débiles, pero eso es mentira. Tenemos todo el poder que queramos, y toda la sabiduría también, solo debemos encontrarla. En nuestro mundo es posible realizar lo mismo que en el mundo onírico, la diferencia es que es un poco más difícil y se requerirían años y años de entrenamiento. Sigo sin entender nada. Entonces ¿qué debemos hacer?
Paola los miró a ambos y continuó hablando. Cuando se creó la ruptura que abrió el portal, el mundo onírico y el real se combinaron sutilmente, hasta un punto en que se fundieron en uno solo. Si bien aún el proceso no está completo, es posible que nuestro mundo sea ahora de la misma naturaleza irreal y completamente inestable del mundo onírico. Entonces, ¿cuál es el plan?, dijo Arturo. Paola se quedó seria un momento y con una voz más seria dijo: les enseñaré a abrir portales. No es en realidad algo difícil, y para Arturo será más fácil, él tiene un don natural al igual que yo. El plan es abrir un portal enorme con la fuerza de los tres, y empujar a Tantalus a una dimensión vacía, de donde nunca pueda salir. No hay mucho tiempo, así que debemos comenzar ya. Mientras ellos entrenaban para mejorar sus capacidades y lograr derrotar a Tantalus, la tierra estaba desmoronándose y consumiéndose en llamas. Los embaucadores eran unos monstruos sanguinarios y despiadados, no les importaba matar a cualquiera que encontraran, sin importar su edad o su sexo. Estaban arrasando con la vida en la tierra, que cada vez más se parecía a un infierno o algo peor. Pasaron 3 días y el entrenamiento había rendido frutos. Ahora Arturo era capaz de crear pequeños portales con el poder de su mente a voluntad. La preocupación embargaba al onironauta, tenía miedo, un miedo que no había sentido en años, pero esta vez era diferente ya que su vida no le importaba, era la vida de su esposa y la vida de su hijo lo que lo mantenía así. No podía imaginar qué haría sin ellos, probablemente se volvería loco. En la tierra las cosas seguían de mal en peor. Tantalus se mantenía al margen, contemplando la destrucción de los embaucadores. Había tomado una forma distinta, ahora parecía un hombre, más bien una silueta ya que estaba completamente rodeado de oscuridad, su rostro no se veía, solo 2 ojos rojos sobresalían de las tinieblas. Llegó el momento en el que debían regresar los 3 onironautas a la tierra. Paola abrió un portal y los llevó de regreso. Esperaban ver devastación, sin embargo lo que encontraron fue aún peor. La tierra ya no se parecía nada a lo que alguna vez había sido. Desde la distancia podían verse solo ruinas, la ciudad ardía en llamas y las montañas de cadáveres adornaban las calles. Había miembros cercenados y sangre por todas partes. No cabía duda, ellos eran los únicos humanos ahí, los únicos que quedaban. La humanidad se había convertido en nada. Los 3 contemplaron esto sin palabras, con miradas congeladas que solo reflejaban el horror que podían sentir. Después de varios momentos en silencio, por fin él dijo: vamos por ese maldito, acabaremos con él. Por fin veré cara a cara a ese monstruo. ¿Cómo sabremos dónde está Tantalus?, dijo Arturo. Él nos encontrará, le contestó Paola. Antes de que pudieran decir otra cosa, escucharon un estruendo que los sorprendió. Voltearon hacia atrás y solo vieron una nube de polvo. Poco a poco las partículas de polvo se desvanecieron y ahí estaba, una figura completamente oscura. Solo sobresalían 2 ojos color rojo brillante. Con una voz profunda dijo: te estaba esperando. Le ordené a los embaucadores que se encargaran de los humanos, pero yo personalmente me encargaré de ti, pues aquí estoy, respondió el onironauta con un tono de voz fuerte. Su apariencia tímida había desaparecido, ahora parecía un héroe de cómic. Su postura inspiraba confianza y su voz parecía haber adquirido un tono distinto. Paola y Arturo se refugiaron detrás de un edificio por órdenes del onironauta. Tantalus extrañamente ni siquiera volteó a verlos, parecía estar enfocado únicamente en el onironauta. No pareces un dios, he visto embaucadores que dan más miedo que tú, dijo el onironauta en un tono de burla. Tantalus solo lo miraba. No se podía ver su expresión facial entre tanta oscuridad que lo rodeaba, pero sus ojos reflejaban enojo y mucho odio. Has cambiado mucho, dijo Tantalus. Sé que nunca nos habíamos visto frente a frente, pero yo te conozco más de lo que crees. Hay mucho de ti en mí, tú y yo no somos tan diferentes. No hay nada de mí en ti, respondió el onironauta. Tú eres un psicópata, un maldito asesino. Tantalus soltó una risa corta y exclamó: cualquiera puede ser un psicópata, solo deben tirarse las cuerdas adecuadas. Cualquiera puede volverse un monstruo con la motivación adecuada. Al decir esto, Tantalus empujó al onironauta con una especie de onda invisible. El onironauta cayó al suelo y más rápido que la luz se lanzó hacia Tantalus para comenzar a golpearlo con una velocidad increíble. Tantalus esquivaba los golpes, pero al no poder hacer mucho, desapareció y se transportó a un sitio cercano. El onironauta comenzó a volar, y fue hacia él. Era algo espectacular e increíble. Sus poderes no eran ni la mitad de lo que fueron alguna vez en el mundo onírico, pero
pero aún así era algo increíble de ver. Ambos volaban por los aires, haciéndose daño entre sí, peleaban con todas sus fuerzas. Paola y Arturo solo observaban, incapaces de comprender tal suceso. Paola miró a Arturo y dijo: hijo, es el momento, ahora que tu padre distrae a Tantibus, debes ayudarme a crear el portal para enviarlo de regreso al mundo onírico, debes ser muy valiente. Ambos corrieron asegurándose de no ser vistos por Tantibus y alzaron las manos al cielo. Tantibus y el onironauta seguían peleando. El onironauta se sentía desesperado, sabía que Tantibus no estaba usando todo su poder. Paola y Arturo hacían su mejor esfuerzo para crear el portal. Arturo tenía muy poco tiempo entrenando y se le veía agotado. Finalmente abrieron un portal relativamente grande, de unos 5 metros de diámetro. Aún no era suficiente, pero era un gran avance. Ahora solo habría que mantenerlo y hacerlo crecer. El onironauta hizo todo lo posible para distraer a Tantibus, quien estaba furioso. Al voltear a ver a su esposa y a su hijo, sus fuerzas regresaban. Recordaba que ya no era solo por él por quien debía preocuparse. Los miró por un momento y recordó todo ese tiempo que compartieron, todas las cosas hermosas que vivieron. A pesar de que no era todo lo que parecía en su vida, él había sido realmente feliz, realmente los amaba. Ambos eran ahora todo lo que le quedaba y lo único que le importaba. Siguió mirándolos y ese fue su error. Tantibus se dio cuenta de esto y volteó hacia el lugar donde estaban. Al percatarse del portal abierto, soltó un grito de rabia y se transportó hacia donde estaban. Antes de que ellos pudieran hacer algo más, Tantibus tomó a Paola por el cuello y la levantó. Deja a mi mamá, dijo Arturo, quien bajó las manos a pesar de las instrucciones de su madre. Esto provocó que el portal se cerrara y el plan se viniera abajo. ¿Qué estaban intentando hacer?, dijo Tantibus con una voz más horripilante que antes. ¿De verdad creen que pueden hacer algo? Esto llegó a su fin, entiéndanlo, no existe más la raza humana, no existe más su mundo, este no es un final feliz, aquí los héroes no ganan, ya me cansé de estar jugando con ustedes. En ese momento la tierra comenzó a temblar, 2 columnas salieron del suelo y el onironauta quedó con los brazos atrapados en ellas. Tantibus había sacado por fin sus verdaderas habilidades. El onironauta estaba atrapado sin poder moverse, quedó colgado de las columnas a una altura de unos 2 metros del suelo. Desde ahí observó a su esposa y a su hijo que estaban debajo junto a Tantibus. Tantibus llamó a los embaucadores. En menos de 5 minutos estaban rodeados por cientos de ellos, monstruos sin forma, criaturas hostiles. La impotencia y la rabia que sentía el onironauta era indescriptible. Tenía miedo, tenía mucho miedo. Tantibus se elevó en el aire en una posición anatómica casi mesiánica, en una postura de relajación. Se puso frente a frente con el onironauta y dijo: esto es lo que has ganado por ser un héroe, esto es lo que sucede cuando alguien hace el bien. Tantibus alzó el brazo y con una seña ordenó a los embaucadores atacar. Mira, tienes que ver esto, no puedes perderte algo así, observa cómo te paga el universo por una vida de bien. No pudo ni siquiera cerrar los ojos, le era imposible, no pudo hacer nada, solamente gritar: ¡no! Y así contempló con horror cómo los embaucadores asesinaban a lo único que le quedaba en la vida. De una manera atroz estaban desmembrando a su esposa e hijo. Entre gritos y sangre, los embaucadores parecían una jauría de perros devorando un filete. Los ojos del onironauta se llenaron de lágrimas y un nudo en su garganta surgió, y no pudo hacer nada, solo llorar y gritar. Eso era lo más horrible que alguien podría imaginar. Tantibus reía a carcajadas, su risa era tan siniestra que erizaba la piel. Pronto no quedó nada más que una gran mancha de sangre en el piso y silencio absoluto. Los ojos del onironauta eran como grandes agujeros negros, un color que pronto cambió. Sus ojos se volvieron rojo brillante y aún escurrían lágrimas de ellos. Sin saber cómo, desató las cadenas invisibles que lo mantenían atrapado. Tantibus dejó de reír y su mirada cambió profundamente. El onironauta gritaba y seguía llorando, pero su aspecto había cambiado, sus ojos eran completamente rojos. Y una bruma oscura lo cubría. No decía nada, solo seguía gritando, sin decirle una sola palabra y casi a la velocidad de la luz. Fue a donde se encontraban los embaucadores. Entre gritos y lágrimas comenzó a matarlos uno a uno, de las maneras más atroces. Arrancaba sus brazos y cabezas, los hacía estallar con la fuerza de su mente. Parecía un animal salvaje y así acabó rápidamente con todos. Los asesinó sin piedad, se habían comportado como perros salvajes y habían tenido una muerte digna de eso mismo. Una vez que acabó con
vieron todos volteó a ver a Tantibus, quien ahora tenía una expresión distinta en sus ojos, no lo podía creer, lo que sentía, era algo que no había sentido en mucho tiempo, era miedo. El Onironauta se lanzó hacia él y comenzó a atacarlo, era tan rápido y tan fuerte, Tantibus no podía hacer nada, más que sentir un tremendo dolor, algo que era ajeno para él desde que era un dios. Tantibus entendió que ese podría ser su fin, el Onironauta le arrancó los dos brazos en un instante y lo dejó inmóvil. Tantibus cayó de rodillas sin poder decir nada, el Onironauta se acercó a él y le dijo, tenías razón, cualquiera puede convertirse en un monstruo y tú me has quitado todo, tú me has convertido en uno, no tiene caso salvar la tierra, no tiene caso hacer nada, nada más que destruir, nada más que vengarme y nada más que odiar, solo me quedaba mi cordura y ahora no puedo decir que la tenga. Tantibus comprendió todo, lo miró y dijo, ¿qué esperas? Mátame ya. Libérame de esto, de la maldita eternidad. El Onironauta lo tomó del cuello y lo presionó con toda su fuerza, hasta arrancar su cabeza y así por fin lo logró. Tantibus estaba muerto, pero eso no lo tenía contento, había perdido todo, y ahora solo quería una cosa, destruirlo todo, era el último hombre en la tierra, y así comenzó a destruirla, gritaba como loco mientras hacía estallar todo, cada vez cambiaba más y más su aspecto, había aprendido a abrir portales y cuando por fin destruyó la tierra por completo, no estaba satisfecho, decidió abrir portales al azar y viajar entre dimensiones, llegó a cientos de mundos, destruyendo uno a uno sin razón, sin importarle que dichos mundos fueran habitados por seres pacíficos, sin importarle asesinar niños o ancianos, viajó entre dimensiones por el tiempo y el espacio hasta que en un punto llegó a la Tierra, no era la actual, sino la Tierra de hace 20.000 años. Solo había vida vegetal y animal, pero eso no le importó y se dispuso a destruirla, solo sentía furia y dolor. Antes de que pudiera hacer algo sin saber por qué, repentinamente se quedó inmóvil, se vio a sí mismo cubierto por una luz muy brillante y escuchó una voz profunda, detente. Le dijo aquella voz, otra voz dijo, somos los tres guardianes eternos, te hemos observado, hemos visto lo que has hecho, no sabemos de dónde saliste ni tus intenciones, pero no podemos permitir que sigas destruyendo mundos, tenemos preparado un castigo para ti, permanecerás atrapado en tu propia mente por la eternidad. ¿Tienes algo que decir? El Onironauta se quedó callado, no quedaba mucho de lo que alguna vez había sido, ahora se guiaba solo por instinto y no por su conciencia, las tres deidades lo transportaron a un lugar vacío dentro de su mente, un desierto infinito donde estaría condenado a la soledad, pronto una nueva raza habitará este mundo, ellos tendrán la habilidad de entrar aquí sin saberlo al igual que muchas criaturas de otras dimensiones y mundos distintos, solo que estos son diferentes, ellos tienen conciencia y bondad, nos aseguraremos de que no puedas hacer más daño. Al decir esto desaparecieron, dejándolo solo en aquel desierto, con una mirada de odio, unos ojos rojos brillantes y una oscuridad que lo rodeaba y no dejaba ver su rostro. Y así, el Onironauta pasa el tiempo encerrado en su retorcida mente, ha dejado atrás su cordura, ha dejado atrás su mortalidad, está condenado a la soledad eterna, ha dejado atrás su humanidad, nada queda del Onironauta, solo su odio, su rencor y una incontrolable sed de destrucción, se ha convertido en un ser de oscuridad, él puede destruir tu mente con solo desearlo, él es la peor pesadilla, él es Tantibus, y así, como ha sucedido desde siempre, el ciclo termina, y todo vuelve a comenzar.